Buongiorno, Ezio. Caterina, ¿a qué debo el placer de tu presencia en la villa? Deseo una alianza. El ejército del Papa vuelve a marchar hacia Forli. Tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa. Creo que puedo ofrecerte lo que buscas. Pero hablaremos luego. ¿Madre? ¿Maquiavelo? Está hecho. Aunque creo que no como esperábamos. Entré en el Vaticano y luché con Rodrigo. ¡No! Usé el poder del cetro papal contra mí, pero me defendí. Combinando el cetro y el fruto, conseguí acceder a la cripta. Allí, un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló. Dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro. Pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre. Y luego llamó a un fantasma, Desmond, como si él estuviera allí, de pie, a mi lado. Después de eso, desapareció. Asombroso. No puedo imaginar tal maravilla. La cripta no albergaba la terrible arma que temíamos. Una buena nueva. ¿Y esa diosa, esa Minerva, parecía humana? Sí, pero sus palabras no lo parecían. Los que eran como ella murieron hace tiempo. Ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba. ¿Quién es Desmond? ¿Y dónde están los templos que Minerva mencionó? No lo sé. Quizá debamos buscarlos. Dime cómo acabaste con Borgia. ¿Rodrigo suplicó por su vida? ¿Pidió perdón? ¿Te prometió poder? No. No hizo nada de eso. Interesante. Me sorprende que mantuviera la entereza. Le dejé vivir. ¿El español vive? Con nuestros enemigos muertos, podremos hablar de criptas, dioses y lugares antiguos. Debiste matarle. Sé que pagaremos por ello. No he venido a discutir sobre el pasado. Juntos debemos discutir el futuro. No. Yo parto de inmediato para Roma. Ezio, no sé por qué le perdonaste, pero confío en tu juicio. Maquiavelo también lo aceptará. Bienvenido a casa.
¿Dispuesto a empezar de nuevo? Eso ni se pregunta. Todos deberíamos tener libertad para elegir. Shh. ¿Qué es eso? Nah, los hombres que se estarán entrenando. ¡Maldición! He de encontrar a Mario y avisar a las tropas. Mis hombres están en el patio. Los guío por detrás y flanqueo a los atacantes. No dejes que te vean. ¡Son los Borgia! ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche. Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen. Me ocuparé de eso. ¡Usa los cañones que hay en la muralla! Yo voy a liderar el asalto frontal. ¿Lo tienes? Lo vengo a buen recaudo. Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo. Juntos por la victoria. Juntos. Tío, ten cuidado. ¡Claro! Tenemos que contener el ataque hasta que el pueblo escape. ¡Destruya sus cañones, señores! ¡Dispáreles! ¡Sálvenos, señores! ¡Casi la mitad de los habitantes han huido! ¡Recargue! ¡Recargue! ¡Ah! ¡Está muerto, señores! ¡Sigue cargando el cañón! ¡Hay gente de la villa que aún no ha escapado! ¡Siga! ¡Casi todos los habitantes han fuera de la muralla! ¡Los ha salvado! ¡Espere! ¡Hay soldados subiendo a la muralla! ¡Señor! ¡Olvide los cañones! ¡Debe detenerlos! ¡Vaya! Yo me ocupo de esto. ¡Parad a todos!
Borgia! ¡Atacar! ¡Matad a todos! ¡Lo veo! ¡Deprisa! ¡Sé que estás ahí, Ezio! El Papa me habló de ti y de tu grupito de asesinos. ¡Y de esto! Dame el arma que su amigo nos fabricó. Se ha derramado demasiada sangre. Creo que es hora de limpiarla. Bien, considera esto una invitación de mi familia a la tuya. ¡Basta! Puedo andar. ¡Cuidado! ¡Vienen hacia aquí! ¡Que todos entren en la villa! No puedo luchar así. ¡Quedaos conmigo!